Bueno, en esta ocasión agradeciendo nuevamente a nuestro Padre Celestial porque nos permite eh, seguir dándole continuidad a esta parte hermosa en la cual estamos siempre hablando un poco acerca de la palabra del Señor. En esta vez quiero compartir con ustedes, como siempre, ¿verdad? Un tema interesante, un tema muy bueno. Y quiero darles a conocer lo que he titulado para esta vez La Gran Guerra. La Gran Guerra, como tal vez podrán imaginarse de qué puedo hablar, pues hoy vamos a entrar un poquito más a fondo lo que ha sido todo esto. Pero antes de comenzar, quiero que así donde están, donde vayan, quiero que me acompañen cerrando sus ojos para elevar una oración al Creador del universo. Oremos. Amantísimo buen Dios y Padre, que tú moraste en lo alto de los cielos, Señor. Muchas gracias porque nos has regalado un día más, porque nos permite estar aquí hablando acerca de su palabra, Señor. Gracias porque a pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, pues aquí estamos vivos para agradecérselo únicamente a usted, Señor. Denos fortaleza para seguir adelante, luchando contra estas grandes pruebas, que usted sea el que nos lleve de nuestras manos para pelear esta buena batalla y para salir vencedores, victoriosos junto a usted, Señor. Gracias pues por todo, y ahora en este momento que vamos a hablar de su palabra, sea usted hablando a través de mí, para que estos puedan ser palabras de lo alto y puedan calar los corazones de las personas que me ven y me escuchan. Gracias pues por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como les había dicho, he querido titular el tema de esta vez La Gran Guerra. Hay una contienda, aparte de tal vez muchas que en estos momentos se pueden escuchar. Hay una contienda muchísimo más grande, ¿verdad?, que cualquier otra en este momento. Y es una guerra para proteger el carácter de Dios y capturar los corazones de hombres y mujeres. Y en esta ocasión, también el suyo. Usted que me ve, usted que me escucha. Así que para comenzar, quiero que me acompañen en lo que va a ser nuestro texto inicial, nuestro texto central, que lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Es extraño que un lugar tan hermoso como el cielo haya tenido que experimentar algo tan horrible como una guerra. En el lenguaje profético, la Biblia se nos dice que Miguel, como ya hemos escuchado, como ya lo conocemos, Miguel Jesús peleó contra el dragón, el cual es el diablo alias Satanás, y que ambos tenían ejércitos de ángeles. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Y qué escena más sensacional. Por lo general, cuando se habla del cielo, se lo describe hermoso, ¿verdad? Con calles de oro, un lugar donde reina la felicidad. No nos imaginamos dragones, así como muchas veces, ¿verdad?, escuchamos, ni ángeles malos conocidos como también demonios, que tal vez tratan de atacar a Dios. ¿Cómo pudo haber sucedido algo como esto?
Podemos preguntarnos tal vez nosotros por qué tuvo que suceder esto, cómo sucedió, qué pasó, cómo entró el diablo al cielo. La respuesta nos puede producir a veces mucho temor y mucha tristeza, porque de esto es donde vino lo que ahora vivimos, ¿verdad? Este gran conflicto, el cual arruinó tal vez planes mucho más maravillosos. En el libro de Ezequiel, un libro muy lleno de imágenes proféticas, se nos da una deslumbre de la historia de este conflicto. Ahí podemos ver los sucesos que provocaron esta gran guerra de la que habla Apocalipsis. Ezequiel nos registra una conversación entre Dios y el rey de Tiro, que representa al diablo. Y para esto quiero que ustedes me acompañen a este libro que estamos mencionando, que es en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículos 12 y 15. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de este gran conflicto. Ezequiel, el capítulo 28, versículos 12 y 15 dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levántate, echada sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tu tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aunque a veces se nos haga tal vez imposible o difícil, la verdad, aunque a veces se nos haga difícil creer, esta es la descripción de lo que era el que ahora conocemos nosotros como el diablo, Satanás. Cuando Dios lo creó, no era ni la sombra de lo que es ahora, ni siquiera se llamaba, como lo he mencionado, ni siquiera se llamaba Satanás o diablo, se llamaba estrella diurna o, como decimos, lucero de la mañana, y fue creado absolutamente perfecto. Era la cumbre del poder de Dios. Su nombre era Lucifer y era increíblemente bello, lo opuesto a la descripción que tenemos hoy de él. La Biblia nos dice que a veces el diablo todavía se aparece como ángel de luz. Dios también nos dice que Lucifer era un ángel guardián. Más aún, el ángel guardián era el poderoso capitán de los ángeles. Hasta se le permitía estar en el monte santo de Dios. Podemos imaginarnos, podemos pensar en qué privilegio, ¿no? Qué honor y prestigio era esto. Qué prestigioso esa posición en la que estaba.
era prácticamente era el brazo derecho de Cristo, sin duda uno de sus mejores amigos. Es muy triste pensar en que con cuán grandes poderes fue creado el que ahora es el enemigo de todos nosotros. Luego algo sucedió. Después de todo esto, algo sucedió en el corazón de Lucifer, y esto lo llevó a perder su maravillosa posición y amistad con Dios. La Biblia nos dice que en él fue hallada injusticia. Y sé que no nos va a costar trabajo descubrir la clase de pecado que se encuentra en una persona que ha sido bendecida con todo. Leamos los versículos que siguen aquí mismo en Ezequiel. Ezequiel el capítulo 28, versículos 16 y 17 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. El ser más maravilloso que Dios había creado empezó a preguntarse por qué él no era tan exaltado como Dios. Comenzó a notar su propia belleza, su propia sabiduría, e incluso sintió celos de Jesús y quiso tomar su lugar. Aquí entramos a lo más triste y lo más lamentable de esta historia. Él decía que por qué no era tan exaltado como Dios. Comenzó a notar lo hermoso que era y pues sintió celos. Pero Lucifer comenzó a maquinar un plan para derribar el gobierno de Dios. Fue la peor conspiración que jamás haya existido. Después de esto, Lucifer llegó a creer que era más idóneo que Dios para gobernar el universo. Comenzó entonces a esparcir el rumor de que el gobierno de Dios no era justo. También comenzó a mentir y desvirtuar el carácter de Dios. Comenzó a inventarse un poco de cosas que en realidad no se debían, que no eran ciertos. Miramos en la palabra del Señor tantas historias, tantos ejemplos, como por así decirlo, como en alguna ocasión estudiamos en el libro de Job, donde se encuentra un relato de un hombre que había sido bendecido por Dios y que sin embargo fue sometido a una serie de pruebas muy severas debido a las acusaciones que el diablo había lanzado contra Dios. Aquí podemos ver en el libro de Job cómo Satanás comenzó a tirar estas acusaciones, preguntándole también al Señor. Esto lo podemos encontrar en el libro de Job, del capítulo 1, versículos 9 y 11, donde ya conocemos esta parte, ¿verdad?, que habían llegado al reino. Y Satanás dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene y verás cómo blasfema en tu rostro. Esto era lo que el diablo estaba diciendo a Dios. Estaba diciendo este tipo de acusaciones que, como ya conocemos, no eran ciertas. En el libro de Job, el diablo acusa a Dios de ser injusto, tal como lo había hecho en el cielo. Y si Dios es injusto, razonó, ¿qué impide que yo tome su lugar si yo soy perfecto? En forma de orgullo, el pecado debilitó su capacidad de razonar. Si bien había sido creado perfecto, no por eso dejaba de ser una criatura. No importa cuán poderoso sea alguien, nadie
Nadie tiene suficiente poder como para derrotar a Dios. Como hemos analizado un poco esta historia, puedo seguir utilizando muchas veces una palabra dentro de esta pequeña reflexión. Qué lamentable y qué dolor se siente el saber cómo esta creación tan perfecta de Dios pudo maquinar cosas que hasta este momento nos tienen en un mundo lleno de dolor, lleno de pecado. El diablo fue necio al permitir que su orgullo lo envenenara, a punto de hacerlo creer que él podría luchar contra Dios y salir victorioso en este intento. Cuando comenzó la batalla, pues duró poco tiempo. La Biblia dice que Dios expuso al diablo y a 1/3 de todos los ángeles de las regiones celestiales, lo tomó y los mandó a la tierra. Estos fueron a los que el diablo había engañado con su poder increíble, con ese poder que tiene para acercársenos a nosotros, para hablar a nuestro oído, para mostrarnos a través de tantas cosas y engañarnos. Desgraciadamente, al ser lanzados a este mundo, dispusieron vengarse de Dios atacando su creación en el jardín del Edén. El diablo atacó a la humanidad usando el mismo pecado que lo había atrapado a él. Disfrazándose de serpiente, le dijo a nuestros primeros padres que comieran del árbol que Dios le había prohibido. Y pues esta es otra historia que nosotros ya la conocemos, muy lamentable, siempre derivándose desde aquel gran conflicto en el cielo. Satanás siempre con sus mentiras había dicho a nuestros primeros padres que ellos no iban a morir. Simplemente Dios sabía que Él les dijo que Dios sabía que cuando comieran del fruto podrían saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serían como Dios. Aquí miramos otro grave error y algo, como ya lo dije, esta palabra muy triste y lamentable. Satanás tentó a Adán y a Eva con la idea de que ellos podrían ser como Jesús, como Dios, y que el Creador no quería que nadie lo igualara. Y para el mal de todo, prestaron oído a la serpiente que hablaba. Cuando comieron del fruto prohibido, trajeron a este mundo el conflicto que había comenzado en el cielo. A raíz de todo aquello allá en el cielo, Satanás quiso vengarse, como lo dije, Satanás quiso vengarse dañando la creación de Dios, engañando la creación de Dios, y lamentablemente, una vez más, lamentablemente, nuestros primeros padres prestaron oído y escucharon a la serpiente y cayeron en la tentación. Como ya sabemos, al comer de este fruto, Adán y Eva quebraron su relación con Dios y echaron a perder la imagen conforme a la cual habían sido creados. Ahora estaban inclinados a pecar como lo era el diablo. Nosotros a veces podemos pensar qué hubiese pasado si nuestros primeros padres no hubiesen puesto mente a Satanás. Pues tal vez nos hemos imaginado un sinfín de cosas, pero lamentablemente no fue así. Esta situación requería algo muy urgente de parte de Dios. Todo el universo completa la escena para ver cómo respondería Dios a la caída de su creación bajo el dominio del pecado. El Señor ha trabajado incansablemente a través de los siglos por medio de milagros, señales y mensajeros especiales, pero todos ellos estaban
simplemente apuntado al plan más espectacular de todo, una invasión que el mismo Dios realizaría. La Biblia resume el plan de invasión que dio su fruto en el nacimiento de Jesús. Y aquí caemos a otra historia, la cual también ya conocemos. El nacimiento de nuestro Salvador. Aquí es donde viene esta parte muy interesante, donde Dios se apareció personalmente en medio del campo de una estrella, descendió en forma humana a nuestro planeta, hablando de esta invasión. El conocido escritor cristiano Philip Yancey dice: ha comenzado la gran invasión en el cielo, un ataque inesperado del que gobierna las fuerzas del bien contra el trono universal del mal. Como sabemos, la Tierra es el único planeta donde hay pecado. Es el campo de batalla del universo donde el diablo mismo tiene su fortaleza, pero Dios nos amó tanto que ha venido a rescatarnos. Y aquí es donde ya mencionamos este versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a esta tierra, envió a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien es cierto, Jesús obtuvo la victoria en la cruz, de todos modos hay una obra que realizar. La guerra todavía no termina, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El ser humano necesitaba y todavía necesitamos saber qué hizo Jesús por cada uno de nosotros. Para eso es que estamos nosotros en este momento. Nosotros debemos de ser esos soldados y esos discípulos que Dios necesita para esta gran guerra, para esta guerra que todavía sigue, para esta guerra que todavía está. Y pues esta es nuestra misión. Como ya sabemos, esta es la gran guerra que salió desde el cielo con esta mente tan macabra de Satanás, y por eso estamos aquí. Pero si el diablo puede impedir que la gente escuche el mensaje de Jesús o que lo reciba como su Salvador, logrará mantener a muchos hombres y mujeres en la oscuridad y de esta forma provocar sufrimiento a Dios. A eso se dedica con todo su poder. Esto significa que usted y yo necesitamos asegurarnos de que nos mantengamos conectados con Dios en una firme y dinámica relación. Tenemos ejemplos muy claros y muy feos. La humanidad entera está tomando en estos momentos a Dios simplemente por necesidad. Dios tiene un gran dolor en su corazón en este momento y podría casi asegurarlo, porque la humanidad nada más está tomando a Dios por conveniencia, por un simple momento, y después se nos olvidó todo lo que pedimos y todo lo que prometimos. Nuestro enemigo es aquí donde espera la oportunidad para atraparnos. Pero gracias a Dios, porque Él ha prometido concedernos su poder si lo pedimos. También nos ha prometido poder cuando traemos de disipar las tinieblas que se agolpan alrededor de nuestros amigos y familiares que todavía no conocen a Jesús. Ya se acerca el momento. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos momentos, donde está cerca la conclusión de esta guerra. Así como el Apocalipsis habla de la primera guerra en el cielo, también nos habla de la segunda invasión, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando los enemigos de Dios sean destruidos de una vez y por todas,
seremos llevados a un nuevo hogar en el cual nunca jamás volverá a existir ningún otro conflicto y ninguna otra guerra. En ese momento, cuando suene la trompeta en el día del Señor, vamos a ser victoriosos juntos a Jesús y habrá acabado esta gran guerra. Hay todavía mucho por el cual luchar. Las fuerzas del bien y el mal combaten por la humanidad y su futuro. Aún la pérdida de una persona es demasiado, pero Dios ha prometido que cuando Él vuelva, la victoria será total y podemos descansar tranquilos sabiendo que, aunque sigan librándose alguna batalla, Él ya ha ganado la guerra. Mantengamos la esperanza, que es lo único, es lo último que debemos de perder junto con nuestra fe. Mantengamos la esperanza cada día ante nosotros mientras combatimos junto a los ángeles del Señor y le ayudamos a capturar los corazones de nuestros semejantes para Jesús. Ayudemos a Jesús en esta guerra, seamos esos discípulos, esos guerreros que Él quiere para nuestro Salvador. Ayudemos a los ángeles a capturar esos corazones de nuestro prójimo, de nuestro semejante, para que en aquel día usted y yo estemos juntos, felices allá en la patria celestial. Que el Señor te bendiga en esta ocasión y que, aunque es muy triste, como ya lo he venido diciendo, esta historia, este gran conflicto y esta gran guerra en la cual seguimos, estamos de parte del bien y acordémonos que estamos con el poderoso de este universo y aunque esto cueste, al final saldremos vencedores junto a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que puedas estar unido a este gran batallón para al final obtener ese galardón. Que Dios te bendiga. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando